Buenos días, buenos días a todos. Feliz lunes 16 de agosto. Vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU de Toga United y vamos a seguir con una gota de miel desde la página 173 del libro de Dale Carnegie. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos, pero ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil estar de acuerdo con usted al oír sus arranques belicosos y, su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, dijo Woodrow Wilson, creo poder prometerte que los míos se acelerarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversémonos y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en lo que estamos. Llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno de otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ellos llegaremos. Nadie aprecia más que Rockefeller la verdad de esa afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante 2 años terribles, había sacudido ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían salarios más altos a la Colorado Fuel y Iron Company, y Rockefeller dominaba en esta compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado el ejército, había corrido sangre, habían caído huelguistas por las balas. En un momento como ese, ardiente de odio del entorno, Rockefeller quería convencer a los huelguistas a su modo de pensar y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a ganar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban con envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salario por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiamos el inicio de ese notable discurso. Veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. El discurso está lleno de frases como estoy orgulloso de encontrarme aquí. Después de visitaros en vuestros hogares, no nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos. Espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esa gran compañía, sus funcionarios y superintendentes, todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva, recordaré esta reunión. Si este meeting se hubiese efectuado hace 2 semanas, yo hubiera estado aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvos los que se habían marchado. Después de visitaros en vuestros hogares y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos. Y en ese espíritu de mutua amistad, me complace tener esa oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes.
Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo, entiendo estar íntimamente asociado con vosotros, porque, en cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No existe un ejemplo espléndido del arte del convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginamos que hubiese discutido con los mineros y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginamos que por sus tonos e insinuaciones les hubiese dicho que se equivocaban. Imaginamos que con todas las reglas de la lógica les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar, ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace muchos años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que usted es un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que atrapa su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es el mejor camino hacia la razón. Las personas de negocio van aprendiendo que es rentable ser amable con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de la White Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert Black, presidente de la empresa, no se perturbó ni amenazó ni habló de tiranía ni de comunismo. Elogió a los huelguistas, publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al enterarse de que los piquetes no tenían nada que hacer, les compró un par de docenas de palos y guantes de béisbol y los invitó a jugar en los solares vacíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló una bolera. Esta muestra de amistad por parte de Black logró lo que siempre logra la amistad, engendró más amistad. Entonces los huelguistas se hicieron con escobas, palas y caretillas y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos eso. Imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar. Quizá valga la pena pensar en esto, caballeros. Aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros. O ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, verán fácilmente el significado de esos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmado, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler. Le servirá entonces este método. Veamos. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de la casa era un hombre muy duro. En una conversación ante nuestra clase relató: escribí al dueño de la casa notificándole que iba a dejar el piso tan pronto como expirar el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa, quería permanecer en ella siempre que me redujeran el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas.
Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy haciendo un curso sobre la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibí en la puerta con amistosa diferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el piso. Fue caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que atendía a los inquilinos y dirigía el edificio y agregué que me encantaría poder seguir otro año ahí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba romper el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Qué consuelo, digo, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo del alquiler. Y yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto. El dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué mejoras puedo hacer para usted? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja del alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso de simpatía y de aprecio. Dean Woodcock de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente del departamento de la compañía eléctrica local. Llamó al personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes, ese tipo de trabajo lo había realizado otro departamento y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que lo llamaban para hacer ese tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Gran cantidad de gente de la empresa observaba a los dos hombres que habían subido el poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su coche con una cámara y estaba tomando fotografía de la escena. El personal de la compañía de electricidad se es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcock comprendió cómo debía estar viendo el espectáculo el hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Eso le abrirá los ojos. Incluso puedo decir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañía como la suya hay mucha gente ociosa. Eso lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. Da esta impresión, ¿no es cierto? Yo pensaré lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial. Y explicó de qué se trataba, que era la primera salida de ese tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald Wynne, de Littleton, New Hampshire, nos contó cómo, mediante una actitud amistosa, obtuvo acuerdo muy ventajoso en un caso de reclamación por daños. A comienzo de la primavera, contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua, que normalmente se habría ido por los desagües, tomó otra dirección al encontrar los helados y se introdujo en un solar donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa, se filtró bajo el piso de hormigón del sótano, lo rayó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los $2,000.
Y yo no tenía seguro que cubriera ese tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del solar había olvidado hacer un drenaje acerca de la casa, que habría impedido que se produjera el daño. Acordé una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada, como no fuera hacerme más difícil las cosas. Cuando llegué me mantuve muy tranquilo y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte. El viento dijo: te lo demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves a aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le quitaré la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento cada vez con más fuerza, hasta acercarse un ciclón, pero cuanto más soplaba, con más fuerza agarraba el hombre su capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que ese se secara la frente y se quitara la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel atrapa más moscas que un barril de hiel. F. Gale Connor de Lutherville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su coche de solo 4 meses de vida. Le contó a nuestra clase. Era evidente que hablar, a razonar o gritarle al jefe del taller no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera me hicieron pasar a su oficina. Me presenté y le dije que había comprado mi coche en su agencia debido a las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el taller. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación. Le dije. Me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un coche para que lo usara mientras reparaban el mío. Ésopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham ahora como lo fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento, y la bondad, la amabilidad y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que toda la cólera y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln: se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Regla número 4. Empiece en forma amigable. Parte número 5. El secreto de Sócrates. Cuando hablé con alguien
Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Tal vez comprende más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección positiva. El emisor hábil obtiene desde el principio una serie de síes como respuesta. Con ello, ha puesto en movimiento en la dirección positiva los procesos psicológicos de quienes los escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, y en realidad quiere decirlo, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de esas actividades de retirada. El organismo está en una actitud abierta de aceptación de movimiento hacia adelante. Por ende, cuanto más sí podamos inducir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla, esta respuesta afirmativa, y cuán descuidada. A menudo parece como si la gente lograra un sentimiento de la propia importancia al provocar el antagonismo de los demás desde un principio. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esta erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí permitió a James Everson, cajero del Greenwich Savings Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder a otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a ese futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como este me hacía sentir bien. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia en la persona que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo resolví lograr que me dijera sí, sí, desde un principio. Me mostré de acuerdo con él, pues le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria, pero agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en ese banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece pues que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que en el caso de morir usted podamos cumplir con sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió de actitud cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo.
Antes de retirarse, ese joven no solamente me dio una información completa, sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar designando a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi zona un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba en otra ocasión el señor Allison, vendedor de Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo de la zona, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buenos resultados, nos compraría varios centenares. Esas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité 3 semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con ese sorprendente anuncio. Ellison, no puedo comprarle más motores. ¿Por qué? Inquirí atónito. Porque esos motores se recalientan mucho, no se los puede tocar. Yo sabía que de nada servía discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, dije. Escuche, señor Smith, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si estos motores se recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalientan más de lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. ¿No es así? Admitió que era así y había obtenido mi primer sí. La Asociación, la Asociación de Fabricantes Eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 36 grados centígrados de temperatura ambiente. ¿Es así? Sí, convino, es así, pero sus motores se recalientan muchos más. No discutí con él, solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de motores? Ah, dijo, unos 38 grados centígrados. Bien, si la sala se está a 38 grados y usted le agrega 36, se llega a un total de 74 grados centígrados. No se quemaría la mano si le pusiera bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 74 grados centígrados. Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, no tocar esos motores? Sí, me respondió. Creo que usted tiene razón. Continuamos un rato de la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y me pasó un pedido importante para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo llegó a ser un buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en una tienda de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él y le trató de alquilar un arco en la misma tienda. El empleado que atendió a su llamada telefónica le respondió sin más que no alquilaban arcos, de modo que Eddie llamó a otro establecimiento. Y aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi petición fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro sitio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban arcos porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipo de arco con todos los extra en venta por 34,95 dólares. Y yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más que lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por que habían dejado de alquilar
No me parecía razonable. Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo y cuando fui al local a retirarlo, le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 24 siglos después de su muerte, se le honra como uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. Sus métodos decían a los demás que se equivocaban. Oh, no, era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí, sí. Hacía preguntas con las cuales su interlocutor tenía que estar forzosamente de acuerdo. Seguía ganando una afirmación tras otras hasta que tenía un montón de sí a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta de sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Esos chinos tan cultos han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Muy bien, amigos. Hemos terminado la parte número 5. Vamos a seguir mañana con la parte número 6, la válvula de seguridad para atender quejas. Así que le agradezco un montón que me hayan acompañado el día de hoy en esa lectura. Le deseo un lunes fantástico, un lunes muy productivo y nos vemos mañana para seguir con Dale Carnegie. Un abrazo fuerte y chao, chao, hasta mañana.